Buenas tardes, estudiantes del grado séptimo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar el trabajo de la guía número 6 de geometría, en la cual vamos a trabajar con los temas de áreas y perímetros de las figuras geométricas. Vamos a recordar que en guías anteriores trabajamos algunas características y composición de esas figuras. Ahora con su forma vamos a hallar algunas medidas como son el área y el perímetro de esas figuras, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces con el tangramo, que el tangramo es como una especie de rompecabezas que tienen varias fichas y esas fichas tienen forma de figura geométrica. Si no lo tienen construido, lo vamos a construir de nuevo. Antes de eso, entonces, vamos a leer esa situación problema y la idea es que ustedes lo vayan pensando en alguna solución mientras van desarrollando toda la guía. Cuando terminen de realizar todas las actividades, le damos respuesta a estas preguntas. Entonces nos dicen en esta situación: Don Carlos necesita acercar un terreno recién sembrado para protegerlo de los animales. Si el terreno tiene forma rectangular y mide 50 metros de largo y 20 metros de ancho, nos pregunta ¿cuántos metros de alambre necesita? ¿Cuál es el área del terreno? Entonces vamos a ir pensando y crear una idea de cómo solucionar esta problemática de Don Carlos. En esta primera parte, entonces, es la creación del tangram. Aquí están las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer. Y están las medidas que se necesitan para poder crear ese tangram que tiene forma cuadrada y según los trazos que hagamos podemos formar todas las figuras que tienen forma de rompecabezas. Después de haber construido el tangram, vamos a ver estos videos donde nos explican cómo hallar el área del perímetro de algunas figuras y también en específico el área de un paralelogramo. Ya vamos a ver por qué. Luego nos dicen que vamos a leer atentamente esta información. Acá nos cuentan qué es un área, qué es un perímetro y para qué nos puede servir. Entonces nos dicen que el perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre dicha figura. Por ejemplo, el perímetro entonces lo utilizamos o lo utilizan, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores gráficos y es muy útil también para la gente en general. Muchas veces hallamos el perímetro de algunas figuras o de algunas partes y no nos damos cuenta que estamos trabajando con geometría. Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo conjuntar figuras te ayudará cuando pintas tu cuarto, cuando compras una casa, cuando remodelas la cocina o construyes un escritorio. Por ejemplo, si quiero saber cuánto mide mi cuarto, pues puedo hallar su área y de acuerdo a ese espacio puedo ubicar la cama, un nochero o otros objetos. Entonces, el perímetro de una figura de 2 dimensiones es la distancia alrededor de la figura. Puedes imaginar una cuerda siguiendo los lados de la figura. La longitud de la cuerda será el perímetro. O caminar alrededor de un parque, caminas la distancia del perímetro del parque. Entonces aquí tenemos como ejemplo el perímetro de un rectángulo. El rectángulo tiene 4 lados donde 2 de sus lados son iguales y los otros 2 también lo son. Para hallar el perímetro de este rectángulo simplemente vamos a sumar todos sus lados. Este 8 más 3 más 8 porque es igual al de arriba más 3 porque es igual al de este lado. Entonces al hacer esa suma nos da que el perímetro es 22 centímetros. Si hablamos en metros serían metros o cualquier otra unidad de medida. Ahora, el área, a diferencia del perímetro, nos va a decir
cuál es el espacio, cuánto mide el espacio, pero ya de todo lo de adentro, no solamente el borde, que es lo de afuera, sino ya todo lo de adentro. Entonces, el área, bueno, el perímetro para cualquier figura es el mismo, simplemente sumar la medida de todos sus lados. Para el área ya cambia dependiendo de la forma de la figura. Entonces, para un rectángulo, para hallar su área, vamos a multiplicar la base, que es esta de acá, por la altura. Como esta base vale 8, que es igual a la de arriba, vamos a multiplicar 8 por 3. Y ese resultado, que es 24 centímetros cuadrados, lo que nos va a indicar es que todo este espacio mide 24 centímetros cuadrados. Entonces, ese sería el área y el perímetro de las figuras. En esta tabla les muestro cómo hallar el área para cada una de las figuras según su forma. Entonces, un cuadrado que tiene 4 lados iguales, ya sabemos que el perímetro para todos es simplemente sumar esos 4 lados. Y el área va a ser multiplicar un lado por el otro y ya. Como es el mismo lado, sería el lado al cuadrado. Para un rectángulo es parecido al del cuadrado, solamente que ya sus medidas son diferentes. Entonces, para el perímetro es igual, sumamos sus 4 lados, pero para el área multiplicamos la base por la altura. Para un triángulo el perímetro es igual, sumamos sus 3 lados y para hallar el área tenemos que encontrar la altura. Vamos a multiplicar la base, que en este caso vale A, y la altura, que es esta línea que parte el triángulo en otros dos triángulos iguales, y lo vamos a dividir entre 2. Y así sucesivamente para cada una de las figuras. Ahora, después de saber ya qué es el área y qué es el perímetro, vamos a utilizar el tangram. Vamos a coger todas las piezas del tangram y le vamos a hallar una por una el perímetro y el área. Para eso nos vamos a guiar por una regla. Y la regla, vamos a medir cada uno de los lados de las figuras y vamos a apuntar todas las medidas que nos dieron en esta tabla que encontramos acá. Después de tener el perímetro y el área de cada figura, como acá tenemos un triángulo grande y en el tangram tenemos 2, no es necesario hallar los de los dos porque lo que mida este va a medir el otro también. Pasa lo mismo con este triángulo más pequeño. Después de tener entonces todas las medidas, el perímetro y el área de esas figuras, vamos a tener en cuenta que para hallar el área de una figura compuesta, por ejemplo, si yo necesito hallar el área de este triángulo unido con este triángulo, simplemente voy a sumar esas dos áreas. Dice acá que se determina el área de cada figura y luego vamos a sumar cada una de las áreas. Eso lo vamos a tener en cuenta para esas actividades a continuación. Luego entonces con el tangram vamos a formar estas figuras, esta que es como una cabecita de gato, y aquí tenemos en cuenta cuáles son las fichas que necesitamos. Necesitamos los dos triángulos pequeños y el cuadrado. Entonces, para esta figura vamos a hallar su área y su perímetro. Por ejemplo, como ya tenemos el área de cada uno, simplemente vamos a sumar el área del cuadrado y vamos a sumar las dos áreas de estos dos triángulos pequeños y ponemos la medida aproximada. Para el perímetro, como ya también conocemos la medida de cada uno de sus lados, simplemente vamos a sumar este lado más este lado más este más este más este y más este. Y eso nos va a dar el perímetro. Estos laditos de acá no se cuentan porque no están alrededor de la figura, sino que están dentro de la figura. De esa manera vamos a hallar el perímetro y el área de cada una de estas otras formas. Las armamos primero y luego, con base en lo que ya encontramos con la regla, lo que ya medimos con la regla, vamos a encontrar el área y el perímetro de las figuras que ahí nos están dando. Luego ya tenemos figuras mucho más grandes. Entonces armamos la figura y el área es un poquito más sencillo, simplemente sumamos las áreas que ya encontramos de cada una
escribimos cuál es su área y cuál es su perímetro para cada una. Aquí ya la figura es más grande utilizando todas las fichas. En esa actividad de acá ya nos dicen cuáles piezas usar. Vamos a usar el cuadrado, el paralelogramo y los dos triángulos grandes. Y hacemos esta forma y luego hallamos su perímetro y su área. Lo mismo para esta flecha, en cada una de las formas nos dicen cuáles figuras usar, cuáles fichas. Acá las debemos de usar todas, entonces vamos a utilizar la imaginación para tratar de llegar a esta forma que es como una copa, esta flecha utilizando las fichas que nos piden. Lo mismo para este triángulo, para esta especie de barquito y para esta especie como de velero. Hallamos su área y su perímetro. Y en la parte final nos dicen que vamos a construir las figuras que queramos diferentes a las que ya hicimos con las fichas del Tangram. Aquí hay una idea, pueden ser estas o pueden ser otras diferentes que ustedes se les ocurra construir, pueden ser cualquiera y puedo tener las fichas que quieran, más de una. Construimos las formas y hallamos el área y el perímetro de cada una de ellas para concluir con la actividad. Y después de haber construido esas formas, hallar su área y su perímetro, recuerden que ustedes hacen las formas que quieran, no tienen que ser estas, damos la solución a la pregunta inicial de don Carlos para saber cuánto alambre él necesita para cercar y también para saber cuál es la medida de su terreno. Y ese sería el trabajo de la guía de hoy de geometría y espero que les guste bastante.